Esto es Mira TV. Hoy analizaremos la difusión de las precandidaturas a la alcaldía de Cali. En los noticieros 90 minutos, Más Pacífico y Noti5, 8 meses antes de las elecciones. Bienvenidos. Una de las responsabilidades más importantes que tiene un ciudadano es la de ejercer su derecho al voto. Este inició en nuestro país en 1886, cuando solo el 5% de la población podía votar. Y en estas elecciones se escogía presidente de la República, senadores, concejales, diputados y representantes a la Cámara. Fue hasta un decenio después, en 1986, cuando se implementó en la Constitución la elección popular de alcaldes y gobernadores. Y durante todo este tiempo es evidente el papel de los medios masivos de comunicación en pro de las campañas políticas. Sin embargo, la responsabilidad social, en especial la de los noticieros y los espacios de opinión, se ven en entredicho cuando en varias ocasiones prima la prioridad de la pauta sobre la voluntad de informar responsablemente. Es decir, cuando algunos noticieros dejan de lado criterios como el pluralismo, la imparcialidad de la información y la objetividad que está en el artículo 27 de la Ley 130 de 1994 para difundir a unos precandidatos y a otros no. Pero surge una pregunta, y es ¿cómo escoger a quienes entrevistar cuando son más los precandidatos que los minutos al aire de difusión que podrían tener los noticieros para estos temas? Y en este programa vamos a ver cómo 3 noticieros regionales, 90 minutos, Más Pacífico y Noti5, manejaron la divulgación política y la propaganda electoral 8 meses antes de la precandidatura a la alcaldía de Cali. Esto como un ejercicio de perspectiva a futuro sobre la responsabilidad de los noticieros de informar e invitar a sus audiencias a conocer sobre las jornadas electorales y sobre los candidatos. Divulgación política. Difundir y promover los principios, programas y realizaciones de los partidos y movimientos, así como sus políticas frente a los diversos asuntos de interés nacional. Propaganda electoral, la que realicen los partidos, los movimientos políticos y los candidatos a cargos de elección popular y las personas que los apoyen, con fin de obtener apoyo electoral. No es lo mismo divulgar o hacer propaganda, pero por la acción mediática digamos que los dos terminan fundidos, porque los medios claramente por sus intereses empresariales, por sus intereses políticos, por la ideología que defienden, terminan obviamente fusionando estos dos conceptos. Pero informar o divulgar tiene la clara intención de simplemente entregar unos datos, incluso hacer pedagogía, si se quiere, en términos de responsabilidad social de los medios, alrededor de unos candidatos a unos cargos públicos que están en la arena política y que le están diciendo a los electores: aquí estoy, coloco mi nombre a su consideración y para esperar los resultados en los comicios. Al principio van a ser notas sueltas y luego vamos a entrar con el proceso de periodismo cívico, que va a ser una sección del programa, pero también va a haber unas cosas especiales como los debates. También va a haber unas cosas especiales como las encuestas, que tampoco las descartamos como elemento de análisis para que los electores comparen y decidan. En este proceso electoral hay una condición muy particular. Primero, hay muchos candidatos y segundo, 6, si no estoy mal, entre 5 y 6 candidatos provienen del Consejo Municipal. Son concejales actuales. Luego, entonces, digamos que lo que hemos intentado es, con la veda, es decir, con el bajo del perfil de la información de los precandidatos, queremos darle igualdad a todos. Yo creo que en esta parte inicial es visibilizar, contarle a la gente que Pepito Pérez es candidato. Se está haciendo solo con imágenes, son registros audiovisuales que envían las propias campañas de los candidatos. Claramente veo la responsabilidad social de los medios, especialmente en contextos electorales, que deben hacer pedagogía. Es decir, ¿por qué es importante participar? ¿Por qué es importante elegir bien? Presentar y evaluar, por ejemplo,
las hojas de vida de los candidatos, evaluar la gestión del actual mandatario, llámese presidente, gobernador o alcalde, pero mirar con lupa las hojas de vida y las propuestas, no trabajar sobre la imagen del candidato, no, es sobre su programa de gobierno, es lo que no hacen los medios reducen un programa de gobierno simplemente al discurso, a la imagen, digamos, atractiva de un candidato, pero no trabajan sobre el análisis de las propuestas que ese candidato tiene para la región, para la ciudad o para el país. Yo creo que los medios están para orientar a la opinión pública, y más si se trata de noticieros de televisión. Por eso la actitud responsable en un año político como este es visibilizar a los candidatos, es tratar de que la gente conozca sus hojas de vida, su perfil, sus antecedentes, sus partidos políticos, pero sobre todo sus propuestas. Digamos que tenemos una labor muy fuerte en términos pedagógicos sobre pedagogía electoral, y luego pues comenzaremos a trabajar en varios proyectos. Tenemos un proyecto de periodismo cívico que se va a llamar Viceversa, en donde los candidatos van a ser quienes escuchen al pueblo elector, y queremos con eso, digamos, nutrir las agendas, los programas de gobierno de cada uno de los candidatos con las necesidades que el pueblo les va a, digamos, a señalar, las necesidades concretas. Hay un tema muy complejo, y es que en Cali más del 60% de la población no vota. Por lo tanto, los medios de comunicación tienen una responsabilidad en hacer pedagogía política. Es muy importante que la sociedad se involucre en el tema político. Y me parece que en ese sentido sí la presentación de los precandidatos ha estado, yo la veo marginal, la veo muy pequeña. En el caso de Noticinco, pienso que lo ha hecho de manera pausada. En el caso del noticiero que acaba de nacer el fin de semana, lo ha empezado a hacer un poco tímidamente. Y en el caso de 90 minutos no existe. La televisión sí ha estado muy aislada del tema de las candidaturas hasta ahora. Es supremamente importante el rol de los medios en este momento, porque cada uno de estos precandidatos somete a consideración de su partido y de la opinión pública en general, no solamente su propuesta, sino su hoja de vida, su imagen, su trayectoria. La importancia radica especialmente en la equidad, en el tratamiento equitativo para todos los candidatos a cargos públicos y corporaciones en este año electoral. Hemos empezado el pasado fin de semana con una sección de panorama político que se llama Más Política, antes de que se inicie pues, todo el proceso como tal de inscripciones, que aún es demorado. Ustedes entenderán que para la alcaldía hay en este momento 23 candidatos. Estamos haciendo un esfuerzo para visibilizarlos a todos. Empezamos con 4 en un panorama que lleva más o menos 22, 23 segundos de información de cada uno de los aspirantes a la alcaldía. No son candidatos, son precandidatos. Pero digamos que semanas antes del proceso electoral ya tendremos nosotros uno de los 3 bloques del noticiero prácticamente dedicado al cubrimiento electoral. Empezamos con 4, este fin de semana aparecerán otros 4 hasta agotar los aspirantes a la alcaldía de Cali, y luego seguiremos con gobernación. El tiempo que está ocupando dentro de la continuidad de noticieros de 1 minuto, minuto 50 en este momento, pero luego cuando evolucione, como usted dice, la campaña política, será importante entonces que aparezcan las propuestas. Por ejemplo, candidatos que generan más noticia que otros, ahí ya hay una clara diferenciación. Entonces, acompañar al candidato para resolver ciertos problemas, acompañar al candidato que va a hacer algo, que está en campaña, que visita, que toma decisiones, que propone, que controvierte al gobierno que está ahí en ese momento para decir, mire, es que yo tengo la solución. Ese tipo de cosas, entrevistas en directo, por ejemplo, contra entrevistas pregrabadas con otros candidatos. Son muchas maneras, los tiempos. Hay entrevistas que se alargan más con cierto candidato que con otros. Aquellos candidatos que no tienen respaldo político o que vienen con respaldo de firmas o ciertos sectores de muy dudosa procedencia, esos candidatos no suenan. La misma conformación de las encuestas, los estudios que pagan los medios, que mandan a hacer a las empresas demoscópicas, ciertos candidatos no aparecen en las encuestas, por ejemplo. Es decir, hay muchas estrategias que usan los medios para
posicionar a unos y dejar por fuera a otros. Eso ha sido claro siempre. Hay una, digamos, un increciendo del cubrimiento. Después pasaremos a la información, digamos, estatal sobre lo electoral, es decir, inscripción de candidatos, fechas de votaciones, información, digamos, pedagógica sobre cómo votar, dónde votar. Nuestra responsabilidad también como medio de comunicación es evitar que el abstencionismo siga siendo del 40, 50, 60 y 70%. Pero eso sí, lo que hemos querido es que sea de manera equitativa, que los candidatos sientan que hay garantías, que en este momento los precandidatos también sientan que las hay y que todos sepan que van a aparecer en igual tiempo y con igual tratamiento durante las emisiones de Más Pacífico. Según esto, los noticieros y espacios de opinión reglamentados por el artículo 27 de la Ley 130 de 1994, titulado Garantías en la Información, solo podrán hacer divulgación política, más no propaganda electoral. Esta la podrán realizar únicamente 3 meses antes de las elecciones. Hay que aclarar que el marco legal en el que hicimos este análisis es en el concepto de precandidato, es decir, toda persona que demuestre un interés a aspirar a un cargo electoral. Para que se pueda llamar candidato a un aspirante, este debe llevar un número significativo de firmas a la Registraduría Nacional para inscribirse por un movimiento o ser avalado por un partido político legalmente constituido. Pero entonces, ¿cuándo se le puede llamar a un aspirante candidato? A partir del 18 de agosto, fecha límite para entregar los documentos legales e inscribirse como candidato, teniendo en cuenta que la Procuraduría diría después qué aspirantes no han sido seleccionados por tener alguna inhabilidad. Es decir, que en esta época no está bien decir candidato y menos los medios de comunicación, ya que estarían haciendo oficial una campaña de un partido o un aspirante, haciéndole creer a la gente que ya ha sido seleccionado cuando no es así. Estarían cometiendo una falta a la Ley 130 de 1994, que en su título sexto es la que regula la publicidad, propaganda política y las encuestas. En resumen, ¿qué dice esta ley? Esta ley reglamenta la forma en la que se regula la propaganda solo a partir de 3 meses antes de las elecciones. En nuestro caso, desde el 30 de julio, los espacios privados, como noticieros o espacios de opinión, podrían difundir las candidaturas. Es necesario aclarar que solamente estos espacios están autorizados para difundir este tipo de información. Cualquier otro espacio que lo haga estaría fuera de la ley. Bueno, pero me surge una duda. Si hasta el 30 de agosto se conoce quiénes son los candidatos y hasta el 30 de julio pueden hacer campaña electoral, ¿cómo hacen los candidatos que ya están seleccionados para hacer proselitismo político, en este caso en los noticieros? Yo creo que los medios deben solamente hacer un trabajo informativo sobre candidatos en firme, porque cualquier precandidatura no solo le quita seriedad a la discusión política y al panorama electoral, sino que le quita todo rigor. La televisión nuestra, la caleña, la vallecaucana, la regional, se ocupa de muchos temas, pero nunca se ocupa del tema político, o mejor dicho, solamente publican lo que el gobierno de turno les presenta. Se volvió costumbre que los noticieros sacan sesiones de publireportajes, tanto de la gobernación como de la alcaldía, y eso es lo único que ve la opinión o la gente, el desprevenido. En primer lugar, es muy poca la exposición que hay en este momento como para hablar de equilibrio, pero ya empieza a notarse el desequilibrio. Desequilibrio que tiene que ver con las preferencias de los periodistas y del canal y de los propietarios de los medios, y desequilibrio que tiene que ver también